Buenas, en este video vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes homogénea mediante las series de potencia o el método de las series de potencia. Entonces el ejercicio dice que se resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando una serie de potencias en X. Es decir, una serie de esta forma: la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Una expresión como esta es la que se conoce como una serie de potencia en X. Bien, para dar solución a este ejercicio debemos supongamos que y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n es una solución de la ecuación diferencial. Bien, una vez se establezca esto, como esta es una solución de la ecuación diferencial, debemos derivar hasta orden 2, pues como lo indica la ecuación, y sustituir. La idea de hacer todo este procedimiento es para determinar quién es c sub n, es decir, cuál es la expresión o la fórmula de recurrencia de el término c sub n. Esto con el fin de conocer con claridad cuál es efectivamente la serie que se está suponiendo como solución. Bien, entonces derivando se va a obtener, si se deriva esta sumatoria, recuerde que para derivar una sumatoria deja quieta la sumatoria, y pues como estamos derivando es con respecto a la x, entonces sería n, ese n baja como a multiplicar y se le resta 1. Bien, ahora note aquí que en esta sumatoria da lo mismo si empieza desde 1, porque si nosotros soltamos el término 0, es decir, como esto va desde n igual a 0, se puede escribir c sub 0, 0, x a la 0 menos 1, más, y acá sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, c sub n, n, x a la n menos 1. 0 cancela toda esta parte, por lo tanto, esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, c sub n, n, x a la n menos 1. Es decir, que la derivada de y es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de c sub n por x a la n menos 1. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, debemos obtener la segunda derivada de y, es decir, sacar la derivada de y'. Entonces, derivando nuevamente, y' sería, entonces sería derivar esta expresión que está acá. N igual a 1 hasta infinito, c sub n, n, este exponente de la x, recuerde que va a multiplicar y le restamos un 1 al exponente, pero si a n menos 1 le restamos 1, quedaría n menos 2. Bien, acá analice que cuando n vale 1, entonces quedaría n1 menos 1, y esto se iría a 0, algo análogo a lo que sucedió acá cuando se reemplazó por n igual a 0. Esto quiere decir que esta sumatoria da lo mismo si la empezamos desde n igual a 2 hasta infinito, c sub n, n, n menos 1, x a la n menos 2. Bien, una vez obtenga la segunda derivada y ya obtenemos y, que está acá, entonces podemos reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazando, se va a obtener segunda derivada, que sería n igual a 2 hasta infinito, c sub n, n, n menos 1, x a la n menos 2, más la sumatoria
porque ahora viene y, desde n igual a 0 hasta infinito, de c sub n x a la n. Y esto debe ser igual a 0. Ahora bien, aquí es donde viene una parte importante en el desarrollo de los límites de las ecuaciones diferenciales mediante la serie de potencias. Lo que se debe hacer es unificar estas dos series en una sola. Pero para conseguir ese objetivo, debemos buscar que ambas empiecen desde el mismo índice. Es decir, que ambas empiecen desde n igual a 2 o ambas empiecen desde n igual a 0. Y que además las potencias de las x, en este caso la potencia es n, acá debe ser la misma potencia, n. Esto quiere decir que necesitamos dos cosas: que el n empiece del mismo número y las potencias de las x sean las mismas. Bien, lo que vamos a hacer es buscar que el número por el cual empiece n sea el menor índice que se indican en las sumatorias. En este caso, que sea desde n igual a 0. Y en las potencias de x se va a buscar que se obtenga la mayor potencia. Es decir, acá tenemos n y acá tenemos n menos 2. Entre n y n menos 2 es claramente n es la mayor potencia. Así que debemos buscar que ambas empiecen desde n igual a 0 y que las potencias de x sean n. Bien, para hacer esta parte vamos a hacer uso de una propiedad muy conocida en la sumatoria, que es: si usted tiene la sumatoria desde n igual a 0, desde n igual a k, perdón, hasta infinito, de una expresión f sub n, esta sumatoria la podemos empezar desde 0 hasta infinito y acá sería n más k. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sumatoria que empieza desde k la podemos empezar desde 0 y donde esté n en la expresión dentro de la sumatoria se le suma k, es decir, se evalúa en n más k. Entonces es importante recordar esta propiedad de la sumatoria, que es la que nos va a permitir llegar al objetivo. Bien, si acá en esta sumatoria, como se desea que ambas empiece desde 0, ya esta está en 0. Así que lo que se debe es modificar esta. Pero como empieza desde 2, lo que debo hacer es restar 2. Es decir, para empezarla desde 0. Y donde esté n, debo colocar n más k, tal cual como indica la propiedad. Es decir, que esto empezaría desde n igual a 0 y esto sería n más 1. Acá lo mismo, n más 1. Y acá, perdón, n más 2, porque le estamos sumando, k vale 2. Entonces sería n más 2. Y acá sería n más 2. Y acá sería pues n más 2 menos 1, sería n más 1. Y acá quedaría x a la n. ¿Ok? ¿Estamos claros? Cuando se le suma n más 2 menos 2, quedaría x a la n. ¿Okay? Entonces, escribamos todo esto en una nueva sumatoria para que sea más ordenado. Así que tendríamos sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Veamos cómo era c sub n más 2 por n más 2. C sub n más 2 por n más 2. Veamos que seguía. N más 1 por x a la n. ¿Ok? Sería n más 1 por x a la n. N más 1 por x a la n. Listo. Sería entonces más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Este es y. Recordemos, miremos nuevamente. Acá tenemos c sub n más 2 por n más 2 por n más 1 x a la n.
y esta sumatoria que está acá. ¿Okay? Exactamente lo que tenemos aquí. Entonces fíjense que conseguimos lo que buscábamos, que empezaran ambas desde cero y que el exponente de la x fuese el mismo y fuese n. Bien, una vez obtengamos esto, lo que vamos a hacer es unificarla. Es decir, esto que está aquí podemos colocarlo como una sola sumatoria. Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. C sub n más 2, n más 2, n más 1, más y el C sub n. Todo esto podemos multiplicarlo por x a la n igual a 0. Es decir, se factorizó x a la n enseguida. Entonces se tiene una sumatoria que da 0. Pero las potencias de x claramente van cambiando en cada uno de los términos. Por ejemplo, cuando n vale 0 queda x a la 0, cuando n vale 1 quedaría x a la 1, cuando n vale 2 queda x a la 2. Esto quiere decir que las potencias que se van a obtener en cada uno de los términos de esta sumatoria son distintas. Entonces la única manera para que esta sumatoria dé 0 es que lo que esté multiplicando a estas potencias de x sean 0. Es decir, que tenemos de allí la siguiente igualdad. Entonces, de aquí podemos obtener que C sub n más 2 por n más 2 por n más 1 más C sub n es igual a 0. Bien, en este punto, cuando establecemos esta igualdad, debemos despejar al C con el índice mayor. Entonces vemos que aquí tenemos C sub n más 2 y acá tenemos C sub n. Entonces claramente el del índice mayor es C sub n más 2. Entonces despejamos C sub n más 2. Entonces vamos a obtener que C sub n más 2. Entonces vamos a hacer esto un poco rápido. Este C que está positivo pasaría al otro lado a negativo y esto quedaría multiplicando el C sub n más 2, por lo cual podemos pasar a dividir. Entonces quedaría n más 2 por n más 1. Bien, y esto que está acá es la fórmula que me va a permitir a mí poder identificar cuál es la expresión del C sub n o cuál va a ser la forma que va a tomar mi sumatoria que propuse al inicio. Entonces debemos empezar a darle valores a n. Vemos que n pues empieza desde 0. Así que establecemos los siguientes valores. Si n vale 0, se observa que C sub 2, porque quedaría C sub 0 más 2, claramente C sub 2, y acá quedaría C sub 0. Entonces quedaría menos C sub 0 y aquí sería 0 más 2, 2 y 0 más 1, 1. Así quedaría 2 por 1. Bien, este es cuando n vale 0. De la misma manera hacemos cuando n vale 1 y esto quedaría C sub 3 igual, arriba quedaría menos C sub 1 y abajo quedaría, recuerden que es por 1, 1 más 2, 3 y 1 más 1, 2. Bien, siguiendo con los valores de n, reemplazamos cuando n vale 2, quedaría C2 más 2, 4, C sub 4, y acá quedaría menos C sub 2, dividido entre 2 más 2, pues sería 4, ¿cierto? Y acá sería 2 más 1, 3 por 3. Pero se observa que el C sub 2 ya lo habíamos determinado que era menos C sub 0 sobre 2 por 1. Así que si nosotros reemplazamos y aplicamos la ley de la orejita o como se conozca, extremos con extremos, medio con medios, el asunto es que quedaría menos por menos, pues sería más, y quedaría aquí C sub 0 sobre 4 por 3 por 2 por 1.
Bien, de esta forma, si damos otro valor n igual a 3, se observa que C sub 5 sería igual. Recordemos que estamos reemplazando en esta fórmula, así que sería C sub 5, porque sería 3 más 2, y acá arriba sería menos C sub 3 sobre 3 más 2, 5, por 3 más 1, 4. Pero bien, ya este valor de C sub 3 se había determinado acá cuando n valía 1. Así que si lo reemplazamos, obtenemos algo similar a lo anterior, menos por menos más. Y de esta forma quedaría C1 arriba, C1, 5 por 4 por 3 por 2. Bien, en este punto podemos ir deduciendo cuáles serían las expresiones un poco más simplificadas. Si notamos acá arriba, esto es lo mismo a escribir menos C sub 0 sobre 2 factorial. Acá arriba es lo mismo a escribir menos C sub 1 sobre esto 3 por 2, sabemos que se puede poner 3 por 2 por 1 también, y esto sería 3 factorial. De acá obtenemos que esto sería C sub 0 sobre 4 por 3 por 1, que es lo mismo escribir 4 factorial. Y de la misma forma aquí sería C sub 1 por 5 por 4 por 3 por 1 por 2 por 1, que esto sería 5 factorial. Bien, se observa que todos los valores de los C con los distintos índices o depende de C sub 0 o depende de C sub 1. Bueno, esto tiene mucho sentido porque se recuerde que se está encontrando la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. La ecuación que es y' más y igual a 0. Pues aquí, esta es una ecuación de segundo orden, por lo tanto, para hablar de su solución general deben haber dos constantes, que aquí van a ser C sub 0 y C sub 1. Es decir, que esta parte tiene bastante sentido que las constantes C sub 2, C sub 3, C sub 4, es decir, todas las constantes queden dependiendo de C sub 0 y C sub 1. Estas son las dos que me van a dar la solución general. Bien, en este punto lo que debemos hacer es tomar ahora la solución general, la solución que se propuso al inicio, es decir, sabemos que y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de C sub n x a la n. Bien, aquí vamos entonces a darle valores a n, es decir, vamos a soltar los términos. Quedaría C sub 0, x a la 0, ¿verdad? Más C sub 1, x a la 1, que sería x, más C sub 2, x a la 2, más C sub 3, x a la 3, más C sub 4, x a la 4. Como encontramos hasta 5, vamos a poner C sub 5, x a la 5. Y así seguiría esta sumatoria, 3 puntos suspensivos. ¿Ok? Ahora, estos valores de C sub 0, C sub 1, pues recuerden que no se pudo, todos los términos dependen de ellos, pues no se encontró una forma específica para C0 y C1, porque estos siempre van a quedar en toda la sumatoria, puesto que C2 depende en este caso de C sub 0 y C3 depende de C sub 1, y así cada uno depende de C sub 0 o de C sub 1. Entonces vamos a reemplazar todos estos valores y vamos a asociar términos para ir mirando qué forma pues toma esta función y. ¿Ok? Bien, entonces debemos ir reemplazando. Ok, entonces lo que se va a hacer es reemplazar estos valores. Bueno, entonces vamos a borrar acá
para reemplazar, borremos un poco esta parte y esta parte también. Ok, borremos esto. Necesitamos hasta aquí, podemos borrar, hasta aquí estamos bien. Listo, entonces y tendría la siguiente forma: y sería igual c sub 0, como sabemos no se sabe quién es c sub 0. Bien, x a la 0, sabemos que x a la 0 es x a la 1, pero podemos dejarlo de esta forma que nos conviene, pero que x a la 0 es 1, entonces vamos a dejarlo expresado de esa forma. Pues sabemos, en este tipo de ejercicio es mejor dejarlo así para que la forma que se obtenga pues se muestre un poco más clara. Ahí vamos viendo. Bien, más c sub 1 x. Ahora bien, c sub 2. C sub 2 ya podemos ir reemplazando, que es menos c sub 0 sobre 2 factorial. Menos c sub 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Ahora vendría más c sub 3, pero c sub 3 es menos c sub 1 sobre 3 factorial. Menos c sub 1 sobre 3 factorial por x a la 3, más c sub 4, que es c sub 0, sobre 4 factorial por x a la 4. Y de la misma manera con el c sub 5, que sería, acá lo determinamos, que sería c1. Bueno, aquí C5 no va, sino C1 sobre 5 factorial por x a la 5. Y así esta sumatoria seguiría. Bien. Entonces, después que reemplacemos estos valores, vamos a agrupar los términos. Decir los c sub 0 con los que tienen c sub 0, los que tienen y c sub 1. Entonces vamos a agrupar todos estos términos y miramos qué forma va cogiendo esta serie. Bien, sería x0, los que tienen c sub 0, menos, si saco el c sub 0 quedaría x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, más, y bueno, por acá seguiría, serían 3 puntos suspensivos, y todo esto pues claramente acá adelante va multiplicado por c sub 0 más c sub 1. Entonces quedaría aquí x, acá sería menos x a la 3 sobre 3 factorial, acá sería más x a la 5 sobre 5 factorial. Y esto seguiría. Bien, con los signos pues alternándose, por lo que vemos, porque más, menos, más, menos. Pero representémoslo de esta manera. Bien, entonces sería c sub 0. Aquí vemos que x a la 0, x a la 2, x a la 4 son los números pares. Por eso le dije mejor dejarlo de la forma de x a la 0, que se puede observar con más naturalidad qué forma se va obteniendo. Entonces los números pares van de exponente. Los signos son alternantes, positivo, negativo, positivo. Bueno, acá sería en orden, sería negativo. Y acá vemos en el denominador que claramente esto es un 0 factorial, que es 1. Así que también es el mismo exponente, el mismo denominador es el exponente, pero factorial. Es decir, que esto lo podemos sintetizar con esta serie. N igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n por x a la 2n, y el mismo exponente lo colocamos factorial, más c sub 1, y acá pasa exactamente algo similar. Lo podemos sintetizar o resumir con la siguiente serie. Los signos son alternantes, menos 1 a la n. Se nota que los exponentes son los números impares. Esto es x a la 1, 3 y 5. Números impares. Y abajo está el mismo número, pero factorial. Y sabemos que 1 factorial es 1. Por lo tanto, aquí también se cumple ese mismo patrón. Es decir, que esto se puede expresar de la forma
2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y estas series que están acá, la primera es la serie de la función seno de x. Y la segunda, c sub 1, y la segunda serie es la serie del coseno de x. Es decir, que y es igual a c sub 0 seno de x más c sub 1 coseno de x. Y esta sería la solución general de la ecuación diferencial y' más y igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Espero que el ejercicio haya quedado claro.